¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Terrorcito. Este programa donde yo, Manny, les relataré leyendas, cuentos, mitos e historias de terror de cada estado en México. Acompáñenme al capítulo 4. Leyendas de terror de Zacatecas. Vámonos con la primera. Dice así: baile en el Panteón del Refugio. Cuenta una voz popular de la vieja ciudad de Zacatecas que allá por el año de 1860, cuando nuestro país era teatro de sangrientas guerras entre liberales y conservadores, pues casi como ahora, pertenecía a la guarnición un capitán de nombre Augusto Pavón. Se encontraba en el aludido militar en la plenitud de la vida. Andando en los 29 años, era alto, esbelto, de movimientos airosos, rostro de tez blanca, ojos azules, boca atrevida que lucía unos bigotes rubios, como el pelo de su cabeza. Arreglado siempre con esmero, su porte marcial, al que daba mayor gallardía el flamante uniforme, era la admiración del bello sexo, y su trato afable y correcto habíale granjeado a él aprecio y estimación de sus amistades. Las muchas hazañas que de él se contaban lo hacían popular en la ciudad. Había, por su tiempo en la plaza de la Loza, llamada también del Laberinto, una fonda denominada la Luz de la Aurora, que gozaba de numerosa clientela debido a las gracias de su dueña, una morena de 20 primaveras y arreboladas mejillas, llena de atractivos y que tenía por nombre o sobrenombre, que esto no hemos podido averiguarlo, Amparo de la Felicidad. Qué feliz era Amparo. El establecimiento en cuestión era reducido, pero lo bastante amplio para contener hasta 4 mesillas, cada una con asientos para 6 personas. Su adorno, por demás sobrio, consistía en un jarrón con flores que de mañana traía del portal de la fábrica la bella fondera para ponerlas a las plantas de un Santo Cristo de tosca escultura que se encontraba pendiente de la pared en el costado derecho del establecimiento, y del cual era ferviente devota Amparito de la Felicidad. En el marco de la puerta que daba acceso a la cocina estaba un perico sobre una estaca, espero parado, no empalado, parlando lo más del día parado, y llamando por su nombre a casi todos los parroquianos. Qué flojera, imagínate estar ahí. ¿Qué onda, Juan? ¿Qué onda, Pepe? ¿Qué onda, Beto? ¿Qué onda, Rocío? No, horrible. Un perezoso gato café, de pelo esponjoso, pasaba buenos ratos durmiendo debajo de alguna de las mesas, mientras que un perro negro de pelo sedoso y brillante, haciendo honor a su nombre de centinela, permanecía sentado a la entrada de la fonda, recibiendo de cuando en cuando las caricias de los visitantes sin hacerle extrañamiento a una murga callejera que casi a diario deleitaba a la concurrencia durante las horas de la comida. Contábase entre los abandonados allí nuestro capitán, objeto de especiales atenciones y diferencias por parte de la dueña, así como también veíase honrado frecuentemente el establecimiento con la visita de un empleado público llamado Juan Ponce, no menos atendido que el anterior. El mencionado Juan Ponce era un pícaro de 7 suelas, de rostro rubicundo y de algo más edad que el soldado. Sin querer decir con esto que llegase a la madurez, eran de verse las buenas migas que hicieron desde el primer día de conocerse los dos personajes. Siendo rara la vez que Augusto iba sin la compañía de Ponce a tomar sus alimentos, y se procuraban tanto, y la familiaridad de ambos llegó al grado de no poder estar el uno sin el otro en sus ratos de ocio, aunque dejamos ya dicho que entre los dos repartía sus
atenciones, la guapa moza era manifiesta. Sin embargo, su predilección por el capitán, para quien abrigaba la más secreta pasión, sin que él, y picarona, sin que él hubiese caído en la cuenta, babosón, diariamente, las sobremesas prolongándose más de lo debido, y especialmente en las noches, hasta horas muy avanzadas, no siendo raro que los sorprendiese la aurora en sus animadas charlas. Ya refiriendo el presuntuoso militar sus temerarias hazañas, ya haciéndolos pasar Juanito Ponce a menos ratos con chistes y agudezas, ya Amparito entonando sentimental canción de la paloma, con su voz entonada y quejumbrosa, canción de muy agrado de sus amigos, por lo que les traía a la memoria sus mejores recuerdos. Y para estar muy en boga en aquel entonces, habíanle granjeado fama de la muchacha de buena cancionera, cuya fama pregonaba a los cuatro vientos sus numerosos admiradores y a todos aquellos de sus parroquianos a quienes les había tocado en suerte regalarse con las dulzuras de sus gargantas, de su garganta. Qué bueno que estamos hablando de canciones, suena un poco extraño. Al apagarse los últimos acordes de su guitarra, el militar y el empleado premiaban su labor con nutridos y prolongados aplausos. No fueron pocas las veces en que los dos amigos después de cenar salieron de allí con muchos otros militares y civiles, en animado gallo a canturrear a los acordes de la orquesta, al pie de los balcones de las guapas zacatecanas, recorriendo así de este modo y manera las románticas calles de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas. En esta forma gastaban entre ellos la vida, distribuyendo el tiempo entre las obligaciones de su profesión y las continuas parrandas y disipaciones. Cuando más felices se sentían los tres amigos, la fondera, el empleado y el militar, negra nube oscureció la dicha. El regimiento al cual pertenecía el capitán Pavón recibió orden de salir de campaña. Cuando hubo cumplido con su deber social de despedirse de sus amigos, encaminó sus pasos a la fonda. En ella le esperaba su camarada Ponce. El soldado, en su interior, experimentaba inexplicable presentimiento contra la costumbre. Bebe poco y come menos. En los momentos de abandonar la fonda, informa a sus amigos de su próxima partida. Con amargura, entre caricias, recomienda a Amparito reciba un retrato suyo de un pintor que un pintor debía llevarle luego lo terminase. Como su familia llegaría a la ciudad muy breve, él le encarecería lo pusiera en sus manos a su arribo. Por último, le suplica, ya trasponiendo la puerta, le prepare suculenta cena como para 20 personas, porque quiere pasar la noche rodeado de sus amigos con el fin de despedirse de ellos. Veía Amparito de la felicidad írsele el gozo al pozo con la marcha del capitán. Verso sin esfuerzo. Y a tu hermana me la almuerzo. Pues a más de amarlo con ternura y venirle de perlas el familiar trato de los amigos, veía ascender las altitudes de su negocio con el producto de licor que esas veladas en buena cantidad se consumía, cuya cuenta quedaba siempre a cargo del militar, quien religiosamente la cubría en los días de pago. Secreta angustia le robaba la tranquilidad. A las 9 de la noche, poco más o menos, se preparaba en la fonda, seguido de Ponce y varios oficiales de su mismo cuerpo, que junto con él debía salir a campaña, y de algunos jóvenes de la flor innata de la sociedad zacatecana. Al traspasar los umbrales del establecimiento, son saludados con las vivas notas de la marcha guerrera, ejecutada por la mejor orquesta de la ciudad, mandada de antemano por los amigos del capitán. Se comió y se bebió, se charló mucho y todos brindaron por el feliz éxito de la campaña que iba a emprender el militar. Cuando los humos del alcohol hubiéronse subido a la cabeza, la cordialidad estaba en su apogeo y Amparito, en competencia con la orquesta, deleitaba a la concurrencia con las canciones de su vasto repertorio. Los asistentes pidieron a coro refiriera el capitán cierta aventura suya muy interesante. No conocía de muchos de los de allí presentes. El capitán accede. Juanito Ponce, a quien había hecho mucho
efecto de las libaciones, dejándose llevar de su carácter guasón, hace sátira del relato militar, dando lugar a un diálogo de pullas y chifletas entre los amigos. En lo más acalorado de la discusión, manifiesta el capitán, picado en su amor propio, que su valor nadie lo puede poner en duda, y que se sienta capaz de arrastrar la más temeraria de las empresas. El empleado público, queriendo llevar la obra hasta el último grado, le propone hagan la apuesta, consistente en que cualquiera de los dos que muriese primero haría un baile en el panteón en donde estuviese sepultado, en honor del vivo, viniendo personalmente por él para llevarlo. Estaba en efervescencia la cuestión, eminente era el peligro de estallar, por cuya causa de los comensales, para poner fin a tan inútil discusión y con el ansia de saber el desenlace del interesante relato del capitán, manifiestan que en lugar de apuesta se haga un solemne juramento de llevar a efecto la proposición de Ponce, y se le deja terminar el asunto en paz de Dios. En tanto, Amparito, de la felicidad, había descolgado un santo Cristo y encendido un cirio para el juramento. El soldado, rodilla en tierra y con la diestra extendida ante el crucifijo, jura por Dios que hará, si muere antes de su amigo Juan, un baile en su honor en donde él está sepultado, viniendo por él para llevarlo a la fiesta. Todos atónitos contemplan el cuadro. La luz son destellos rojizos, realzaba la majestad del Cristo. Juan Ponce imita a su amigo y rodilla en tierra, hace igual el juramento. Honda impresión causó a todos los cotertulios aquel caso nacido de una broma y les quitó el deseo de seguir adelante de la fiesta, por lo cual la orquesta no volvió a tocar. Desagrado y temor reflejaban los rostros de los espectadores. Uno a uno, sin decir palabra, fueron despejando el lugar. A poco la fonda quedó desierta. Tan solo Amparito, de punta ante una silla, colocaba el crucifijo en su sitio. Hacía 3 meses que el capitán se encontraba en campaña. Una tarde, un soldado disperso llevó a la fonda la noticia de la derrota del regimiento y dio pormenores a la bella Amparito de la trágica muerte del capitán. Al saber la triste nueva, la muchacha, no pudiendo disimular la pena que le causó, derramó cuantioso llanto en su presencia del soldado y estuvo largo tiempo sumida en la reflexión, vistiendo de riguroso luto. La familia de Pavón, que hacía pocos días había llegado a radicar a Zacatecas, tomó empeño en traer los restos del infortunado capitán y una vez ellos en la ciudad, le dio cristiana sepultura en el Panteón del Refugio. Habiéndole rendido sus compañeros de armas los honores de ordenanza, muy lejos estaba Juanito Ponce de imaginarse el triste fin de su amigo, porque a la semana escasa de haber salido a campaña, lo había comisionado el gobierno del estado para desempeñar una inspección minuciosa en la oficina de rentas de Juchipila. Semanas después de los acontecimientos, era el día de su santo y sus amigos, sabiendo que había llegado, fueron a su casa habitación a despertarlo con una buena orquesta. La recepción por parte de este es muy cordial, sucediéndose las felicitaciones entre los brazos y apretones de manos. Y después de haber dado rienda suelta a la alegría, bebió y cantó mucho. Los amigos se retiraron de la casa, no sin recibir por parte del agasajo formal invitación para la fiesta nocturna. A las 11 de la mañana, Ponce hace su aparición en la fonda, coincidiendo su entrada con la del pintor que llevaba el retrato del capitán, quien, como se recordará, le había dejado órdenes de entregarlo, tan luego como lo terminara, a la dueña de la fonda. Esta lo recibe con marcadas muestras de emoción que no pasan desperdiciadas por Juan, que inquiere la causa de aquello. La moza, pudiendo apenas dar crédito a que no supiese nada del suceso que durante muchos días había conmovido a la ciudad, se vio obligada a contar la tragedia del infortunado capitán Pavón. Y como viera que el rostro de su amigo expresara una sonrisa de incredulidad, le recuerda el juramento a que está obligado. Ponce, haciendo gala del valor ante la joven, llena una copa de vino y avanza hacia el retrato. Ante él, hace un discurso asegurando que le sobrará ánimo para cumplir el juramento y por lo tanto
lo esperaba para llevarlo a efecto. Si era aquel Cristo ante quien lo había hecho, lo tomaba de verdad en serio. Por último, termina su oración invitándolo a su casa, a la fiesta preparada para la noche. A las 10 de la noche, la casa de Juan Ponce rebosaba de invitados, encontrándose el baile en privanza. A las 12, todo el mundo al comedor. Poco antes de terminar la cena, llaman a la puerta y una criada ocurre abrir. Vuelve luego al comedor y dice: «Señor Juan, un militar desea hablar con usted». «¿No le he dicho su nombre?», contesta él interpelado. No, señor». «¿Es viejo o joven?». «No lo sé, señor, porque no le he visto la cara. Estaba embozado en su capa y solo pude distinguir su kepi borrado de oro y las botas de charol muy relucientes». «Diga usted», manifiesta Ponce, visiblemente sobresaltado. «Hoy no puedo recibirle porque tengo visitas. Que vuelva mañana». Salió la criada con el recado, regresando a poco decir que el militar insistía en hablarle y que si no le era posible salir le permitiera pasar, pues su asunto era muy urgente. Un frío mortal invade a Ponce, quien recuerda al punto el juramento que hacía 3 meses, la escena de la mañana en la fonda, y temblando de presentimiento le mandó pasar. Entra el militar embozado en una capa negra y sin decir palabras se sienta en una silla. 1000 preguntas le hacen sin lograr contestación, pues él permanece mudo sin descubrir el rostro. La mayor parte de los convidados que habían sido testigos del juramento hecho en la fonda de la luz de aurora no apartaban los ojos de los dos sujetos y lanzaban miradas elocuentes a Ponce, como preguntándose si a él le infundía pavor el acontecimiento. Casi no respiraba. Cuando hubo terminado la cena, del militar habló así: «Amigo Juan Ponce, un juramento hecho hace 6 meses ante la imagen de un Cristo crucificado, del cual son testigos todos los aquí presentes. Me he hecho levantar de mi tumba para dar testimonio de que con el nombre de Dios 3 veces santo no se puede jugar impunemente. Ahora, por caridad, te pido en nombre de la amistad íntima que en vida nos tuvimos, me acompañes a cumplirlo para que mi alma pueda descansar en el Señor». Los presentes estaban inmóviles, como petrificados en los asientos. Ponce, sacando fuerzas de flaqueza, toma su sombrero y acompaña al militar. Algunos de los más animosos entre los contertulios corrieron al balcón, alcanzando a ver cómo desaparecían las siluetas de los 2 amigos al fondo de la calle de los Gallos, que en ese momento la luz de la luna plateaba. Ni una palabra pronunciaron en el camino. Al llegar a la plazuela de Zamora, se detiene Ponce en la calle que hace esquina con la calle de Manjares, donde existía por aquel entonces una tienda de abarrotes denominada El Pabellón Mexicano. En la actualidad se llama solamente El Pabellón. En la planta alta del edificio vivía un virtuoso sacerdote ya entrado en años, amigo consultor de la familia Ponce y con quien Juanito se confesaba cada año por la Cuaresma. El farol dejaba de ver el rostro lívido y desencajado de Ponce y la lúgubre figura del capitán Augusto Pavón. Juanito rompe el silencio pidiendo permiso de subir a la casa para dar un recado urgente. Esta siente con un leve movimiento en la cabeza. En un abrir y cerrar los ojos tenemos a Ponce frente al sacerdote, poniéndole al tanto de lo que acontece. Sorprende mucho al sacerdote el relato de la extraña aventura, y de momento no acierta a aconsejarle nada. Más de una vez pasada la primera impresión, y como hombre ducho en reflexiones, piensa entonces las cosas teniendo en cuenta las circunstancias que mediaron el juramento. No duda que Dios permita levantarse a un muerto de su tumba para evidenciar la trascendencia de un acto en el cual, como testigo, su divina majestad debe intervenir. Juanito Ponce se encomienda en su interior a toda la corte celestial. Estaba pendiente de los labios del Padre, esperándole pronunciar palabras que lo eximaran del terrible compromiso. Afuera, en la calle, se oía el acompasado andar del militar haciendo sonar sus espuelas en el empedrado. Después de pasar el virtuoso ministro del Señor un largo rato pensando, manifiesta de súbito a Juan:
Será absolutamente necesario, compañía del soldado. ¿Para qué sirve el sacerdote? No, carnal, ya te cargó. ¿Para qué haces juramentos, compadre? No, mi rey, no, mi hijo. No, 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 ni la Santa Trinidad. Ah, al soldado a cumplir su juramento, pues a juzgar con lo acontecido, no era de dudarse que se trata de un alma sujeta por Dios. Aquella prueba, para no poner de manifiesto la magnitud del juramento. Ponce, confortado por el padre, se resuelve a afrontar la situación y arrodillado y contraído hace confesión general de sus culpas y recibe la absolución más muerto que vivo y juntamente con ello un crucifijo y reliquias que el sacerdote le entrega para auxilio en aquel duro trance. En tanto, el capitán había llamado a la puerta. Ponce siente el frío de la muerte correrle por todo el cuerpo. Sale sin decir palabra, atraviesan las calles los dos, la de Manjarres y del Refugio, y al llegar donde hoy se levanta la planta de la luz eléctrica y antaño fuera Lomerio, ve Juan una gran claridad coronado los cerros, donde partía en dirección a ellos un haz de luz refulgante que les alumbraba el camino, y al fijar en él los ojos se encandilaba. No pudieron distinguir en lo que había detrás de la iluminación. Cuando estuvieron cerca de ella, una pesada puerta se oye rechinar sobre sus goznes, y al abrirse se escuchan las notas lúgubres de música. Solo hasta entonces pudo darse cuenta Ponce de que se encontraba en las puertas del Panteón del Refugio, convertido a esas horas en la sala de baile. Algo horripilante debió ofrecerse a su vista y su terror llegó al colmo cuando el militar, que hasta esa hora había permanecido embosado, se descubrió y tomándolo del brazo, le instaba a pasar. Juan no fue dueño de sus actos y sintiéndose venir y sintiendo cómo se le viene el mundo encima, cayó al suelo desmayado. El sacerdote, que a la larga distancia seguía a la pareja, solamente vio la claridad que coronaba los cerros y el haz de luz de ella partía, alumbrando el camino de los protagonistas, y cuando esta de pronto se extinguió, corrió a saber el fin de su protegido, el cual yacía en la tierra de las puertas del Panteón del Refugio. Le costó un poco de trabajo al padre hacerle recobrar sus facultades y con bastante dificultad le llevó a casa. Después de lo acontecido, todo quedó en paz y en profunda calma. Solamente la luna, desde su azul mansión, estaba atónita tras de contemplar un raro acontecimiento. Al día siguiente, la versión fue del dominio público en la ciudad, y aseguraban los serenos de aquellos arrabales haber visto muy entrada ya la noche, por despacio de 2 horas, una intensa luz en aquel rumbo, como si el Panteón del Refugio estuviese iluminado. Durante largo tiempo, Juan Ponce fue popular en Zacatecas, y en todas las partes asaltaba lo que la gente avida de conocer su aventura. Y al referírsela a él con todos sus pormenores, terminaba siempre en las solemnes palabras que le dijera la noche de la fiesta su amigo el capitán Pavón, al venirlo a visitar de ultratumba: no se puede jugar con el santo nombre de Dios impunemente. Qué larguísima leyenda, pero espero les haya gustado. A mí me gustó, pero espero les haya gustado. Confesiones de ultratumba. Por las noches, la ciudad duerme custodiada por la luna, y nada turba su transparente calma. Es mucho más bello aún la quietud de las calles y de su plaza principal. En cierta ocasión, y entrada la madrugada, llamaron fuertemente con el albadón de hierro la puerta de la notaría del templo de Santo Domingo. El padre Martínez Queda no le extrañó que lo fueran a despertar a tales horas, dado que con frecuencia así acontecía, es decir, que estaba acostumbrado a ir a administrar los sacramentos a enfermos graves. Como siguieron tocando cada vez con mayor fuerza, se levantó, se vistió y asomó a la ventana preguntando: ¿quién llama? Una mujer de clase humilde, vestida de negro y cubierta la cabeza con un rebozo, contestó: yo, padrecito, que vengo a rogarle me haga la caridad de acompañarme para auxiliar a un enfermo muy grave que tengo en casa. Como respuesta, el sacerdote salió enseguida con su
petaca de mano detrás de la mujer que le servía de guía. Atravesaron oscuras y apartadas callejas que desembocaban a la antigua plaza de toros, y al llegar a esta, la mujer se detuvo y abrió de una mísera habitación a la que pasó el sacerdote. El cuarto estaba desmantelado, a la débil luz de una vela de sebo que estaba a la tabla de un viejo y desvencijado cajón de madera. Distinguió el sacerdote al enfermo, el cual yacía sobre un sucio petate en el suelo. Junto a la pared en el rincón de la estancia, cercano al paciente, estaba colocado un rústico y tosco banco de madera de 3 patas, y este constituía todo el mobiliario de la habitación. El padre se sentó en el banco y se quedó mirando al enfermo, el cual era un hombre entre 50 y los 60 años, alto y con el cuerpo enflaquecido, rostro enjunto, demacrado y de amarillento color cadavérico, ojos verdes sin expresión que fijaba con insistencia en las vigas del techo. Su anhelante y fatigosa respiración que anunciaba el estertor de la agonía se interrumpía a intervalos por una tos seca y cascada. Un sudor frío le humedecía la frente y el febril temblor le sacudía su cuerpo. El padre le tomó una mano y la encontró yerta con el frío de la muerte, por lo cual comprendió la gravedad del enfermo y sin más tiempo que perder le dijo: «Hijo mío, ¿te sientes muy mal?». «Sí, padrecito», contestó el enfermo con desfallecida voz, «y quiero confesarme». Al oír esto, la mujer que había estado contemplando la escena salió a la calle. El sacerdote abrió su petaca y sacó la estola, se la colocó sobre los hombros y volvió a decir al enfermo: «Bien, hijo mío, dime tus pecados». El enfermo, no obstante su gravedad, tenía completa lucidez e hizo una larga confesión de sus culpas, lo que terminó entre sollozos, signo inequívoco de su gran contrición. El señor cura, al terminar este relato de sus pecados, le confortó con sus consejos y le dio la absolución. Luego volvió a abrir la petaca, sacó lo necesario y le administró la extramaunción. Al cabo de ponerle los santos óleos, se quitó el padre la estola y le colocó sobre una estaca de madera que estaba clavada en la pared. Cerró su petaca, se despidió tiernamente del enfermo y de su mujer y se fue a casa. Al día siguiente, como no encontraba la estola en su petaca, recordó que había dejado olvidada en la casa del enfermo y preguntó al sacristán: «Dime, ¿no han traído la estola de la casa del enfermo que fui a confesar anoche?». «No, padre, no han traído nada». Al punto mandó un monaguillo por ella y tras largo rato regresó, comunicándole que había tocado largo rato la puerta de la casa y que nadie le abrió. Impaciente, el padre mandó al sacristán, el cual tardó en volver el doble de tiempo con el monaguillo, y cuando éste regresó le comunicó lo mismo que aquel, que tocó la puerta hasta que una piedra y que nadie le abrió, y que tenía la impresión de que la casa estaba deshabitada. El padre perdió la paciencia y fue él personalmente a la casa. Hay que hacer el trabajo uno mismo. Con igual resultado de los 2 anteriores, pues no le abrió nadie. Ya ves, no estaban mintiendo, pero además se dio cuenta de lo abandonado de la casa. Intrigado, buscó al dueño del edificio, quien al escuchar el relato del padre le respondió: «Padrecito, es muy raro lo que usted me dice. ¿No sería un sueño? Hace más de 2 años que tengo estos cuartos desocupados y han permanecido cerrados. Créame que me da miedo, padrecito, pero pronto saldremos de dudas. Usted dice que la estola la dejó colgada en una estaca y ahora vamos a desengañarnos». Al meter el dueño la tosca, antigua y pesada llave de hierro en la chapa, el padre vio que era la misma con que la mujer había abierto la puerta la noche anterior. El pasador, al girar, dio un rechinido, lo cual hacía notar que hacía largo tiempo que no se abría. Cuando la puerta se abrió, percibieron un fuerte olor a humedad. El padre encendió un cerillo y ambos vieron enormes telarañas colgando del techo y numerosas ratas corriendo asustadas. El piso estaba enlosado y cubierto por una gruesa capa de polvo. Sin embargo, la estola estaba colgada en la estaca, tal como el padre había asegurado. Este suceso causó tremenda sensación y se dice que el padre Esqueda adquirió un fuerte padecimiento hepático, ocasionado por un derrame de bilis, resultado del cual murió después de haber confesado al enfermo. O era chupirul, ¿no? O era un alcohólico, el cual, pues, eso pasa.
o tomaba mucho paracetamol. Recuerden, no tomen tanto paracetamol ni alcohol juntos. Este consejo te doy porque tu amigo Manny soy. La calle de los perros. Doña Nicolasa Rojas era conocida por los zacatecanos por ser una mujer tacaña y acumuladora. Vivía en una casa con una gran multitud de perros de diferentes tamaños. La propiedad se ubicaba justo detrás de la calle del ferrocarril y era la más amplia y lujosa del barrio. Esta mujer se había ganado el odio de sus vecinos, no solo por el ruido y el hedor que se desprendían de su hogar, sino también por su desempeño como prestamista. En su ambición, se aprovechaba de quienes pasaban por un momento de necesidad para prestarles dinero, a cambio de dejarle como prenda sus más valiosas posesiones, cuando a los pobres se les agotaba el plazo para pagar. Sin ningún remordimiento ponía a la venta esos objetos que habían esperado recuperar algún día. ¿Para qué los empeñas? La mayoría de sus mercancías, sin embargo, eran alhajas y cosas robadas. Ok. Todas en la calle lo apodaban Cajón de Reales, por la descarada respuesta que daba cada vez que alguien le pedía explicaciones sobre la fortuna que estaba amasando. Es solo un calorcito, reales, para dar de comer a mis animalitos. Nadie habría osado robarle nunca, debido a los feroces perros con los que vivía. Cada día un empleado del rastro acudía llevando una gran cantidad de carne fresca que los canes devoraban con saño. Se dice que un día una caravana de gitanos llegó a la ciudad con un espectáculo ambulante. Doña Nicolasa, que nunca salía a ninguna parte, de pronto comenzó a asistir a todas las funciones. Al término de cada show, el jefe, un hombre negro e intimidante, la acompañaba de vuelta a casa. La noche de la última función, la prestamista los invitó a cenar en su casa. A la mañana siguiente, el santuario de Nuestra Señora del Patrocinio, ubicado sobre el Cerro de la Bufa, amaneció asaltado. Tanto las joyas como las vestiduras de la Virgen del Patrocinio habían sido robadas. Escandalizada, la gente denunció a los gitanos que se habían marchado esa misma mañana. Mientras tanto, el rastro municipal cambió de empleados y estos, sin saber del encargo de doña Nicolasa para sus animales, dejaron de llevarle carne. Apenas oscureció, sus vecinos se vieron atormentados por una serie de aullidos infernales y llamaron a la policía para detener aquel escándalo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que las autoridades, al encontrarse con una escena espantosa, los perros estaban devorando el cuerpo sin vida de doña Cajón, y más allá, en un armario bajo llave, yacían guardados los tesoros del santuario del Patrocinio. A partir de entonces, aquella calle fue conocida como la calle de los perros. Por eso hay que darle de comer a sus perritos y no ser tan tacaños. Comprar cosas buenas. Miren, no le den carne, den croquetas, porque las croquetas no saben a humano. El Mesón del Jovito. La historia del emblemático hotel Mesón de Jovito en la ciudad de Zacatecas comienza a principios del siglo XVIII, cuando abrió por primera vez como un albergue para comerciantes. Pasaron los años y se convirtió en un hotel de 5 estrellas y un lugar donde las personas que tenían interés en presenciar sucesos paranormales pueden hacerlo, ya que está embrujado. Hay diversos espíritus que se manifiestan por las noches, una niña que juega, caballos que relinchan y un fantasma que vive en la habitación 107. En vida se llamaba Don Jovito. Don Jovito era un trabajador que cuidaba el hotel, que también era su hogar, pues él vivía ahí, específicamente en la habitación 107, la habitación donde murió. Conforme pasó el tiempo, surgió una leyenda que dice que Don Jovito nunca se fue, sino que después de su muerte se quedó a habitar el hotel que tanto amó, y su antigua habitación piensa que sigue siendo él, pues no se limita a manifestarse a quienes se hospedan en la 107, especialmente a las 4 de la madrugada. Qué feo que todavía sigas trabajando después de muerto. Sus manifestaciones no son peligrosas, pero sí muy aterradoras, pues mientras los huéspedes duermen, la televisión se prende y se apaga automáticamente. Las ventanas se azotan, les jalan las cobijas, los candiles se columpian y para los más infortunados, Don Jovito se les presenta cuando ellos se miran en el espejo. ¡Qué miedo! Imagínate, estás ahí peinando y tienes cara de Don Jovito. Aparece justamente detrás de ellos. La actividad paranormal también ocurre fuera de la habitación de Don Jovito, pues tanto visitantes como trabajadores dicen sentirse observados por una fuerza que no es de este mundo.
A don Jovito se le hizo la escultura de cantera rosa para que supiera que aún es recordado. El fantasma del campanario. Uno de los símbolos más distintivos de Fresnillo, Zacatecas, es la Iglesia de la Purificación, en donde veneran a la Virgen de la Candelaria, la patrona de la ciudad. Esta hermosa parroquia nació de un milagro, pero así como cosas buenas pasan en el templo, en el pasado ocurrió algo horrible, un episodio que marcó de rojo el sagrado lugar. En 1913 ocurrió un enfrentamiento. El general Natividad del Toro y sus militares se escondieron en la iglesia, donde desde el campanario comenzaron a disparar a las tropas contrincantes, pero de pronto tuvieron que salir corriendo del campanario, pues sus enemigos prendieron fuego en chile seco. Todos los que trataron de huir perdieron la vida en el atrio de la iglesia. Solamente el general se quedó en el campanario, donde decidió arrebatarse la vida antes de que los otros lo hicieran. Hasta la fecha, la iglesia tiene cicatrices de aquella época oscura. Una gran cantidad de rastros de la bala se encuentran en su torre. Sin embargo, hay una herencia más espeluznante de aquel combate. Un fantasma. Niños que pertenecen al coro de la iglesia cantan los religiosos cánticos para la misa desde el campanario, donde los pequeños aseguran que hay una presencia maligna, pues en diversas ocasiones se ha visto que un militar con uniforme antiguo aparece, pero su rostro está oculto entre las sombras, hasta que los rayos del sol filtran por las ventanas y se deja ver su espectral rostro. Además de los coristas, los testigos de este espíritu que se alberga en la iglesia son monaguillos, sacerdotes y feligreses, pues no solamente se aparece en el lecho de su muerte, sino en el atrio también, donde perdieron la vida los demás soldados. Algunas personas piensan que es un policía, pero que quedan estupefactos cuando desaparece. Se dice que este ente es malévolo, pues también existe el testimonio de un joven que no corrió con la misma suerte que los demás, cuando una solitaria noche tomó un atajo por el atrio de la iglesia para llegar a casa, pero antes de salir un militar apareció. Lo amenazó con una esgrima para hacerlo subir al campanario. En un principio, el joven creyó que era una persona real, hasta cuando vio su fantasmagórico rostro se dio cuenta que se trataba de alguien del más allá. Sin importarle resultar herido, huyó esperando vivir para contarlo. Tin, tin, tin. Pues esto han sido las leyendas de Zacatecas del programa de hoy. Recuerden comentarme, compartir sus leyendas, todas aquellas que conozcan, leyendas, cuentos, mitos e historias, para leerlas juntos y estarles ahí contestando algunas cosas. Espero participen. Recuerden suscribirse, darle a la campanita y compartir el video. Estamos en TikTok como Manny4Manito. Subo algunos pedazos de las leyendas que aquí contamos. Y en Facebook como Manito. Recuerda, estamos en YouTube como Terrorcito. Diles adiós, puerquín. Cuídense mucho. Gracias. Bye.